Bueno, buenas noches. Entonces, damos inicio a este tiempo de estudio bíblico y vamos a continuar con nuestro estudio de el libro de Esdras. Y esta noche vamos a tener la oportunidad de ver el capítulo número 7 y capítulo número 8. Y lo titulé Librándonos de la cautividad. Entonces, haciendo un pequeño recorderis de lo que estábamos viendo en los anteriores capítulos, bueno, estábamos mirando cómo el pueblo que estaba exiliado en Babilonia empezó a retornar nuevamente a Israel, a Jerusalén específicamente. Ya habían hecho, obviamente que todo, pues de acuerdo a como decía Alijita, eh, toda bajo la autoridad del Señor, habían sido enviados un grupo de personas eh, a Israel, y este grupo era más o menos de 50.000 personas que habían regresado y habían hecho la construcción del templo. Obviamente que esto no fue como tan rápido, hubo muchos obstáculos para poder hacer como la reconstrucción de ese templo que había construido en su época Salomón y que había sido destruido. Em, y bueno, veíamos en la anterior sesión que el rey Darío, que fue el último rey que habíamos visto, pues había sido tocado por el Señor para permitir que se hubiese construido nuevamente el templo. Obviamente que faltaba construir muchas cosas, murallas, etcétera, pero eso lo vamos a ver más adelante. Obviamente pasó mucho tiempo, o sea, hoy vamos a ver el capítulo 7 y uno podría decir esto va exactamente y cronológicamente después de este reinado de Darío, pero la Biblia digamos que no va cronológicamente en ese orden como van, digamos, los capítulos. Pasan 60 años y empieza el capítulo número 7. Durante esos 60 años se escribe el libro de Esther, que más adelante lo vamos a leer. Pero quería como que supiéramos que había un espacio grandísimo de 60 años. Y si ustedes recuerdan, durante estos primeros 6 capítulos, a pesar de que es el libro de Esdras, no hemos visto a Esdras por ninguna parte. Entonces, aquí en este capítulo ya iniciamos conociendo quién era Esdras, que al inicio, pues cuando se hizo la introducción, la pastora nos había ilustrado muy bien el tema de Esdras, quién era, bueno, pero vamos a ver aquí exactamente la labor, lo que hizo Esdras eh, para este proceso de restauración. Entonces vamos a iniciar y Esdras, su significado es Jehová ayuda. Aquí coloqué como un papiro que significa eh, como se escribía, como sí, como anteriormente se llevaba la palabra de Dios y los escribas, bueno, antes de irme con esta información, voy a hacerles como una genealogía de dónde viene Esdras, porque digamos que los primeros versículos del capítulo número 7 nos habla de esta genealogía. Entonces, ustedes recuerdan que de los 12 hijos de Jacob, uno era Leví. Leví tiene 3 hijos, Gerson, Coat y Merari. De estos 3 hijos, Coat tiene otros 2 hijos que se llaman Anram e Izar, y Anram es el padre de Moisés, Aarón y Miriam, ¿cierto? Entonces, sabemos que pues Moisés, Aarón y Miriam son pues las personas que salen con todo el pueblo de Israel de Egipto, y Aarón es nombrado como el primer sacerdote. O sea, los levitas eran personas que servían, ¿cierto? Servían al templo, pero habían, digamos que como que los sacerdotes, y en este caso Aarón, que fue el primer sacerdote que hubo, tenían como unas especificaciones o tenían más poder, digámoslo así, sobre los levitas. Si alguien me puede ir ayudando con números 332, les agradezco. Entonces, Aarón, pues tiene 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos 4 hijos, bueno, los que hemos podido estar en este estudio bíblico, recordamos que Nadab y Abiú mueren por desobediencia, ¿cierto? Porque precisamente cada levita o cada sacerdote tenían funciones específicas y no podían tomar por hecho ir a hacer cosas de otro de los sacerdotes, etcétera, y pues ellos dos mueren porque hacen servicio de sacerdocio que no deberían haber hecho.
Entonces quedan solamente Eleazar e Itamar. Eleazar el mayor, cuando muere Aarón, Eleazar toma el lugar de sacerdote de este pueblo de Israel y es el segundo sacerdote que existe. Entonces, no sé si alguien tenga números 332 que me pueda ayudar. Yo Amén, lo tengo. amén. Gracias, Ah, Abel. dale, dale. Dale, gracias, Pri. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. Muchas gracias, Alejita. Entonces, y aparte, pues creo que ahí también decía que, bueno, no sé si más adelante, que él es el jefe de todos los levitas. Entonces, digamos que el sacerdote tiene como, digamos, ese poder. A Esdras viene de esa genealogía. Entonces, él es un descendiente de levitas, pero de los sacerdotes, ¿sí? Los otros levitas, digamos, los hijos de Gersón, de Merari, incluso otros hijos de Coat, perdón, sí, otra descendencia de Coat tienen otras funciones que más adelante vamos a revisar, a recordar, pero quería que tuviéramos claro y de alguna manera, pues así se inicia este capítulo, es para poder confirmar que Esdras es un sacerdote que viene de esa genealogía. Y bueno, el papiro aquí que les muestro lo que les estaba contando, es porque de esa manera se escribían anteriormente pues la palabra de Dios y digamos que el trabajo que tenían los escribas era escribir exactamente la palabra de Dios. Entonces ellos iban como recogiendo la palabra de Dios, la iban escribiendo y de hecho se le atribuye a Esdras haber escrito Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y también se le atribuye Esdras y parte de Nehemías. Entonces, digamos que Aarón, como nos decía Alejita, él se preparó demasiado para poder servirle al Señor en esta parte, ¿sí? Eh, digamos que acá el escriba tiene la función de preservar, enseñar e interpretar la ley. Esa es como la función generalmente de un escriba. Pero este escriba especial, este Esdras, tenía una característica muy importante y era que era muy diligente, dedicado y versado. Eh, si también alguien me puede por favor ir ayudando. Estamos viendo Esdras 7 y vamos a ver el versículo 10. Entonces, si alguien me puede ir buscando, les agradezco mucho. Y porque yo tomé como estas palabras porque las encontré en diferentes versiones, porque era muy dedicado a estudiar. Entonces, él estudiaba la palabra, la obedecía y la enseñaba. Entonces, esto es una trilogía que hace que, como vamos a ver ahorita más adelante, la mano del Señor estuviese con él. Eh, digamos que hoy podemos decir que o un escriba normal, digamos, de las épocas, y que puede pasar o que pasa, digamos, también en nuestros tiempos, es que algunas personas que estudian la palabra de Dios y la enseñan, se pueden considerar como religiosos o académicos, ¿verdad? Porque pues no la están obedeciendo, no la practican en su vida. Una persona que estudia y obedece la palabra de Dios, pero no la enseña, digamos que le queda para sí mismo, pero la palabra muere ahí porque no la está enseñando. Y hay personas que pueden obedecer y enseñar, pero no se preparan para poder enseñar. Entonces va a llegar un momento en que no tienen las herramientas y dejan de crecer y dejan de hacer crecer a otras personas. Entonces es supremamente importante tener esta trilogía como lo hizo Esdras. No sé si alguien ya tiene el versículo número 10 que me puede ayudar. Esdras 7:10. Yo lo Amén. tengo. Porque Amén, gracias. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Gracias, Elizabeth. Entonces, sí, o sea, él había preparado su corazón, o sea, él desde, o sea, pues no dice desde cuándo exactamente, pero pues los sacerdotes son preparados desde niños porque vienen de esa descendencia. Y él se preparó para cumplir la trilogía. Entonces, esto llevó a que la mano de Dios siempre estuviese con él. Él tenía el favor de Dios y como nos decía Alejita al principio, eh, él fue escogido para ser enviado nuevamente a Jerusalén para restituir o para restaurar más bien
de manera espiritual a Israel. Ya se había hecho una restitución, o se había hecho una restauración del templo, se había restituido o se había restaurado el altar porque se había alcanzado a hacer una Pascua en el último capítulo que vimos, pero faltaba una restitución espiritual, una restauración espiritual. Y resulta que al tener el respaldo de Dios, el rey que en ese momento estaba gobernando en Babilonia era Artajerjes o en Persia, Artajerjes, y este rey le concedía absolutamente todo lo que le pedía Esdras. Eso lo vamos a ver en el versículo 6, que lo voy a leer a favor de ustedes, y dice lo siguiente. Este Esdras subió desde Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces, cuando nosotros tenemos esta trilogía, realmente la palabra de Dios para nosotros es lo más importante, y la estudiamos, la obedecemos y la enseñamos, tenemos el favor de Dios a nuestro favor, ¿sí? Y no a nuestro favor para utilizarla para nosotros, sino a nuestro favor para utilizarla para los demás, para el beneficio de otros. En Hebreos 4:12, no sé si alguien me puede ayudar, si lo encuentran más rápido que yo, les agradecería. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Sí, muchas gracias. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, Sofía, muchas gracias, qué alegría escucharte. Em, la palabra de Dios, pues este versículo lo hemos visto muchas veces, es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios se encargó de mover no solamente el corazón de Artajerjes, sino anteriormente de Darío y anteriormente de Ciro, que fueron los tres reyes anteriores que permitieron esa restauración en Israel, porque todo estaba bajo el plan de Dios y todo bajo la autoridad de él. Pues la palabra de Dios fue la que movió a estos reyes a que se hiciera la voluntad de Dios, y que abriera como las puertas para que en este momento Esdras pudiera regresar a Jerusalén. Em, Tanto así que Artajerjes envía con Esdras una carta, ¿sí? Era como una carta donde podía autorizar a Esdras a, a poder manejar sobre todo el tema del dinero, porque em, él ordena, bueno, vamos a mirarlo ahorita, que le sean dadas muchas ofrendas en plata, en oro, habían algunos utensilios del templo que no habían sido entregados, también los llevaba a él, se le iban a entregar a él. Entonces vamos a mirar como, digamos, esta carta de decreto lo que decía. Y decía que, primero, que ordena al pueblo de Israel partir hacia Jerusalén libremente. Es decir, él les dice, toda la gente, el pueblo de Israel que quiera devolverse a Jerusalén lo puede hacer, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de devolvernos de cautividad, ¿cierto? Pues eso es una gran noticia, ¿no? Pues digamos que ahorita lo vivimos de alguna manera, si hablamos en cuanto a lo que es pueblo que está por fuera, podríamos hablar de los venezolanos que hoy les dijeran, ustedes a partir de hoy libremente pueden regresar a Venezuela. Y yo sé que sería una dicha impresionante para ellos poder hacerlo, ¿cierto? Porque es regresar a su tierra, es regresar a sus casas que dejaron abandonadas, bueno, etcétera. Y pues de alguna manera era una gran noticia que esta autoridad pudiera decirle, váyanse, los que quieran irse con Esdras, pueden hacerlo, pueden irse. Em, También en esta carta decía que pues Esdras estaba enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, que era como una autorización para que no le pusieran ningún inconveniente, em, que podía llevar oro y plata que los consejeros del rey ofrecieron. Entonces resulta que, perdón, ofrecieron voluntariamente ofrendas del pueblo, sacerdotes, y eso está en el versículo 17 y 18 de ese mismo capítulo 7, si alguien me puede ayudar a buscarlo, y otra persona que por favor me ayude con el versículo 21 y otra persona con el versículo 26, les agradecería mucho. Entonces, cuando hablamos de esta ofrenda voluntaria, esos consejeros del rey pues eran personas paganas, ¿cierto?
pero voluntariamente ofrecieron esas ofrendas, ofrecieron esas ofrendas. Igual dentro del pueblo de Israel que no iba a viajar, hacían ofrendas también a otros sacerdotes, y toda esa plata, todo ese dinero estaban autorizados para que lo pudieran llevar Esdras y pues las personas que lo fueran a acompañar. Em, esta cantidad era tanta, o sea, estaba como en peso, ¿no? En esa época, pues todo era tantos kilos de oro, tantos kilos de plata, dinero como para poder comprar. Vamos a ver más adelante que ellos hacen unos holocaustos al llegar como en ofrendas al Señor, ¿sí? Y todo esto fue como planeado y autorizado por Artajerjes. Yo estaba revisando porque en algunos lados decía que eran millones de dólares, y estuve mirando y decía que realmente esto podía ser una suma a hoy de 43 millones de dólares. O sea, era una cantidad impresionante lo que les dieron en ofrendas. Y pues aquí cuando hablamos voluntariamente, es de, decía, bueno, estas personas que no conocen o que eran paganas, ¿sí? O voluntariamente ofrecían ese dinero, y de esa manera es como le agrada al Señor, que podamos ofrecer de una manera voluntaria, ¿sí? Y no es la cantidad, sino es desde el corazón poder entregar, ¿sí? Y más si una persona pagana lo hace, más nosotros estamos llamados a entregar de manera voluntaria eh, para el templo del Señor, para Dios, para su obra. Sí, ese es como más o menos como el llamamiento que nos hace la palabra a través de, pues de esta palabra. A los tesoreros, digamos que este decreto iba para las autoridades que estaban en Jerusalén, pero también para los tesoreros. Y decía, todo lo que pida Edra se le conceda prontamente. ¿Sí? No sé si alguien tiene el versículo 17 y 18 antes de esto, si me pueden ayudar. Amén. Muchas gracias. Am- Dice así la palabra de Dios. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Amén. Amén, Esperancita, muchas gracias. Imagínense la gran responsabilidad y la confianza tan grande dada para Esdras, que le estaba diciendo, y lo que sobre, porque pues vaya, compre corderos, carneros para que hagan sus ofrendas, sus holocaustos, pero adicionalmente lo que sobre, de acuerdo a lo que Dios les diga, repartan ese dinero, ¿sí? Y el capítulo 21, perdón, el versículo 21, si alguien lo tiene. Yo lo tengo. Gracias, Camilo. Con gusto. Y por mí, Atajejes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Amén, muchas gracias. Entonces, o sea, era una carta abierta, es un cheque en blanco para decirle todo lo que necesita, o sea, aparte de toda la cantidad que llevaba, pero si ellos necesitan más, todo lo que pidan, todo lo que necesiten se lo damos. Y así es como el Señor actúa cuando vamos bajo la autoridad de Él. Entonces, Él se encarga de abrir las puertas y se encarga de darnos todo lo que necesitamos para poder cumplir lo que Él tiene planeado. Ordena no cobrar impuestos a los levitas y sacerdotes, ¿sí? Entonces les dice, no, no se les puede cobrar absolutamente nada de impuesto. Y también dentro de lo que les dice es que quien no cumpla la ley de Dios sea juzgado. Y esto está en el versículo número 26, si alguien me lo puede ayudar a leer. ¿Alguien lo tiene por ahí? Amén, amén. Sí, Ay, dice, Dice, gracias. cualquiera, adelante, Lisa. qué pena, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Amén, muchísimas gracias. Y es un respaldo muy, muy grande, ¿sí? Pues de acuerdo a lo que hablábamos al principio, cuando estamos bajo autoridad de alguien y que esa persona autorice lo que no se cumple de acuerdo a la ley de Dios y a lo que está enseñando Esdras, pues genere este tipo de cosas, ¿cierto? Es un respaldo demasiado grande, como decía Alejita, de pronto cuando uno está bajo autoridad en un trabajo,
que a uno le puedan dar como esa carta blanca de decir, bueno, usted está a cargo de esto y yo lo voy a respaldar. Y las personas em, que deben cumplir lo que tienen, para poder usted cumplir su objetivo, tiene que cumplirlo, si no va a pasar esto, esto y esto, y esto es un respaldo demasiado grande. Entonces, pues, este respaldo de Dios supremamente grandísimo a Esdras. Entonces, no sé si ustedes han encontrado fuentes de provisión imprevistas, porque a mí sí me ha pasado. Bueno, yo creo que se los he contado en muchas oportunidades, en situaciones que he pasado muy difíciles, el Señor ha sido demasiado, demasiado generoso hasta el día de hoy. Entonces, eh, independiente de las situaciones que han pasado, el Señor siempre se ha encargado de cubrir todo lo que he necesitado para vivir para mí y para mis hijas de una manera sobrenatural. Y yo sé que ustedes también han tenido esa gran bendición. Eh, Romanos 8:28, así parafraseándonos, nos dice que todos los que creemos en el Señor, todo lo para los que creemos en el Señor, todo obra para bien, ¿verdad? Entonces, el Señor se encarga de los que amamos al Señor, todo se nos sea concedido siempre y cuando pues hagamos la voluntad de Él. Y es algo también muy, muy importante que hizo Esdras, que les agradezco mucho. Bueno, lo voy a leer, se lo tengo aquí a la mano, versículo 28 y 29 de este mismo capítulo. Y esto es la manera en que le agradece Esdras y reconoce y le da la honra a Dios por todos estos beneficios y por todo lo que el Señor le da. Dice, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Entonces, importante que podamos agradecer al Señor cuando recibimos cosas que no pensábamos, sean mercados, sean ofrendas, sean cargos, posiciones que ni siquiera nos imaginábamos, que decimos, wow, el Señor me ha colocado en lo alto. Entonces, poder honrar a Dios y decirle, delante de nuestras autoridades, poder decirle esto es gloria a Dios, esto no, que nos lo han repetido muchas veces de pronto en la iglesia, pero que podamos ver como un hombre que toda su vida se dedicó al Señor, que estudió tanto, que todo lo ha hecho por el Señor, se encarga de seguir agradeciendo y honrando a Dios delante de sus autoridades y que siempre la gloria sea para Dios. Bueno, antesitos de empezar esta diapositiva, bueno, les voy a contar que digamos que en este capítulo 7 viene la autorización de que Esdras pueda irse, la planeación, y resulta que empieza un proceso de empezar a buscar qué personas se van a ir. De acuerdo a lo que yo estaba mirando, las personas que estaban exiliadas allá en Babilonia, era alrededor de pueblo de Israel, eran alrededor de 1 millón de personas. Entonces empiezan a buscar qué personas iban a devolverse con Esdras para Jerusalén. Obviamente que tenían que tomar decisiones em, que seguramente los iban a incomodar. em, Perdón un segundito, que los iban a incomodar. Entonces, dentro de las personas que se recogen, que realmente no son sino 1.500 hombres, cuentan ahí, pero esos 1.500 hombres van con sus familias, que en un total suman 6.000 personas, ¿sí? Entonces, de esas 6.000 personas, uno podría decir qué porcentaje es de 1 millón de personas, ¿sí? Entonces uno podría decir, pero wow, si me están diciendo, tienes la libertad, vete para tu tierra, ¿por qué no lo hicieron, cierto? Eh, y aquí como ejemplo, digamos, del tema de los levitas, eh, resulta que cuando empezó como a hacer el checklist, Esdras de las personas que iban a ir, encuentra que no iba ningún levita. Levita, como les estaba contando al inicio, los levitas pues se dividían, unos sacerdotes y los otros eran los que servían en el templo, porque ninguna persona que no fuera de, de los levitas podía entrar al templo a hacer servicio. Entonces, obviamente eran necesarios, eh, pero no había ninguno. Entonces, uno podría pensar, pero, o sea,
¿qué pudo pasar ahí? O sea, ¿por qué los levitas se querían quedar en un pueblo que no era de ellos? Em, y bueno, aquí le estoy colocando como cuáles servicios prestaba cada uno o las funciones que les fueron dadas desde el inicio de estos tres hijos que habíamos hablado de Leví. Entonces, digamos que cada uno tenía unas funciones. Entonces, los hijos de Gerson cuidaban el tabernáculo, la tienda, la cubierta, las cortinas y las cuerdas. Eso era cuando estaban en el desierto. eh, los hijos de Coa del arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios en general del santuario y el velo con todo su servicio, y los de Merari custodiaban las tablas de los tabernáculos, las barras, las columnas y las basas y las estacas. ¿Por qué les escribo todo esto acá? ¿Por qué hago este recorderis? Porque todos tenemos una función. Somos llamados a cumplir una función, ¿sí? Entonces, yo creo que fue como decepcionante para Esdras ver que llega él a hacer su checklist y no le llega ningún levita. Él, por ser el sacerdote y como les contaba al inicio, era el jefe de los levitas, pues él como el jefe puede decir, pues van y me recogen, él mandó a algunas personas y les dijo, vayan y me recogen a los levitas y me los traen para acá porque los necesito. De esos levitas alcanzó a recoger 220 hombres que sumados con sus familias serían como 1000, y de esta manera más o menos estaban recogidas 7000 personas para devolverse con Esdras, que seguía siendo una cifra muy pequeña. Entonces, bueno, ahí podríamos nosotros pensar si alguien me puede ir ayudando con Primera de Pedro 4:10, por favor. Entonces, si tenemos esos dones como le pasaba a levitas, ¿por qué no usamos los dones? Sí, esto creo que lo hablábamos, bueno, a las personas que no pudieron estar de pronto en la asamblea. eh, Nosotros tenemos una invitación, tenemos un llamado de parte del Señor, porque el Señor nos ha regalado dones. Cuando nosotros tenemos ese gran privilegio de conocerlo, Él nos regala dones a todos, todos tenemos dones. Y el Señor quiere o nos invita a que pongamos esos dones al servicio de la iglesia para que sea, pues que sea para los demás. No sé si alguien ya tiene Primera de Pedro 4:10. Sí, Amén. señora. Gracias. Ya les vas. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén, pastor, muchas gracias. Entonces, ¿por qué puede pasar que no los usemos? Porque estamos embolatados en otras actividades, ¿cierto? Le digo, no alcanzo, no puedo porque yo estoy en otras actividades en este momento de mi vida. em, por incomodidad, ¿qué quiere decir? Que porque eso me genera una incomodidad, o sea, me genera moverme. Si yo hacia mí me gusta o tengo el don de la música, de tocar un instrumento, de cantar, ejemplo, sé que los del grupo de alabanza se tienen que reunir varias veces a la semana, tienen que llegar más temprano, etcétera, ¿cierto? Entonces, de pronto nos ponemos a pensar en esas cosas y decimos, uy, no, 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 es que no, no puedo. No tengo, no, no me puedo incomodar de esa manera y no puedo. Y pues obviamente, pues demanda tiempo y compromiso en lo que estaba diciendo. Entonces, cuando hablábamos que en la asamblea, los pongo en contexto a los que no estuvieron, em, es que nosotros estamos llamados como cuerpo de Cristo todos a cumplir una función. Y por más pequeñita que sea, que hablábamos de pronto de ser la persona que recibe a los hermanos en la iglesia, ahí en la escalera, em, es una función que es para ayudar a los otros, es en beneficio, es en servicio de los demás, ¿sí? Y pues a mí me parece muy bonito que a uno lo reciban en la iglesia con una sonrisa y un abrazo, ¿cierto? Pues bueno, aquí como lo señala el pastor, son un regalo de Dios para beneficio del pueblo. Entonces, cada uno de nosotros tiene un regalo que Dios colocó en sus manos, en sus oídos, en su boca. Un abrazo es suficiente para empezar. Sí, yo sé que a veces es difícil porque todos hemos empezado y yo sé que hemos dado pinitos unos en una cosa, otros en otra, a otros todavía dicen, ay, no, es que yo no tengo ni idea para qué sirve y me da susto estar delante de la gente, pero por pequeño que sea, preguntémosle al Señor, ¿cuál es ese don que me regalaste y por dónde empiezo? Si nos atrevemos a dar el primer pasito, decíamos ese día, Dios se encarga de dar los otros pasos. Yo hoy estoy aquí con el privilegio de un mensaje y solo Dios sabe lo difícil que era para mí poder decir o estructurar un mensaje y poder decir cómo lo hago, cómo se debe hacer.
Eh, pero pues el Señor se encarga, Dios se encarga de ir dándole a uno. Y qué rico es lo que hablábamos, el hecho de solamente hacer la reflexión que nos colocan, porque estamos aplicando esa trilogía. Cuando yo empiezo, cuando a mí me dicen haga una reflexión, ¿cierto? Entonces digo, bueno, no la voy a sacar de mi devocional, o no, yo quiero hablar de un tema específico que me pasó esta semana, y voy y busco un versículo y de pronto voy profundizo un poquito más en el versículo. Estoy aprendiendo, ¿sí? Aparte de la comida que me dan en la iglesia, de aprender, también esto es un autoaprendizaje. Y como yo les decía, no es una carga, de verdad que uno a veces dice, ay, no, pero ya me van a poner a trabajar. No, es que esto no es ni una obligación, esto es una bendición para el servicio del Señor, porque finalmente cuando entendemos que nosotros no somos ciudadanos de acá, sino somos ciudadanos del cielo, nosotros tenemos una función para esa ciudad, para poder cumplir esa ciudadanía, ¿sí? Entonces, hablan más las cosas que hacemos que las que decimos. Entonces, bueno, no, es nuevamente una invitación para que se le pregunte al Señor, cuál es mi don? ¿Cómo te sirvo? ¿Sí? Y poder ponerlo al servicio de Él. Em, cuando estamos hablando de cautividad, que yo sé que hemos hablado de este tema, pero vuelvo a decir que cuando Esdras de pronto hizo el recorrido de ir mirando quién quiere irse conmigo y empieza a recoger y solamente, no sé, eso es el 0,1% de porcentaje de la gente que había, que se podía ir. Obviamente, ya pasando tantos años, habían pasado 80 años desde la primera vez que alguien del primer grupo que se fue, que fueron, como les decía, 50.000 personas más o menos, em, ya se habían acomodado, ya digamos que vivir en Babilonia se había convertido como en su diario vivir, ya habían sido prósperos ahí, ya, etcétera. Entonces, digamos que de alguna manera eso nos pasa a nosotros en nuestra alma, ¿no? Em, y empezamos a acostumbrarnos. Cuando nos empezamos a acostumbrar, cuando hablamos nosotros de que estamos exiliados en Babilonia, cuando fueron exiliados a Babilonia, fueron exiliados a un lugar de pecado, a un lugar que no pertenecía, donde no podían reunirse como familia espiritual, como no podían mantener sus mismas costumbres porque tenían que irse a otras costumbres. eh, Se empezaron tal vez a permear de esas costumbres y se acomodaron, como posiblemente nos puede pasar a nosotros con el pecado. Entonces, digamos que si hablamos en este momento de Esdras, esa cautividad de Israel, ¿por qué se dio? Porque desobedecieron a la ley de Moisés, se alejaron de Dios, ¿cierto? Em, Fueron idólatras y rebeldes, y eso lo habíamos visto, y coloqué la palabra que la pastora nos decía en la prédica del domingo, que es contumaz, o sea, que eran rebeldes, muy rebeldes, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es algo que hemos venido viendo a través de los libros que hemos estudiado, eh, y pues de alguna manera el Señor, eh, ellos pensaron que esa desobediencia, como iban eh, generación tras generación tras generación y recibían algunas consecuencias, pero no pensaron tal vez que tendrían una consecuencia tan grande de que Dios los sacara de su tierra por 70 años, ¿sí? Entonces, entonces digamos que esto fue lo que pasó y lo que estamos leyendo hoy en Esdras. Cuando nosotros estamos hablando de una cautividad del alma, que eso, digamos, nosotros podemos decir, bueno, pero eso en qué me aplica a mí en este momento, si eso pasó allá, y bueno, puede estar pasando, digamos, como hablábamos de la tierra venezolana, que les pasó, los sacaron, etcétera. Pero nosotros como cristianos podemos tener una cautividad en el alma. ¿Qué quiere decir esto? Que por el pecado nosotros podamos ser cautivos. Y uno puede decir, no, pero sí, eso me pasó al principio, cuando yo conocía al Señor, y entonces sí era cautiva, y sí, el pecado me tenía dominada, y los vicios, y etcétera. Pero desafortunadamente, cuando nosotros no ejercemos un papel específico y no quiere, bueno, cuando no podemos crecer como Dios quisiera que creciéramos, hay algo en nuestra alma que está todavía cautiva. Entonces, en un principio, o en la naturaleza de cómo se comporta nuestro cuerpo y alma y espíritu, porque estamos como formados por cuerpo, alma y espíritu, es que el espíritu es el que gobierna al alma y a su vez el alma al cuerpo. Ese debería ser el orden
como debería funcionar las cosas. Pero el pecado coloca el espíritu en oscuridad y empieza el alma a gobernar. Como el alma, em, su naturaleza es ser gobernada y no está el espíritu para gobernar porque el espíritu pasa a oscuridad, viene el enemigo a gobernar el alma. ¿Y el alma qué es? Nuestra mente, nuestras emociones. Y es cuando el pecado pues se apodera de nosotros. Los cristianos no somos poseídos porque ya tenemos el Espíritu Santo. Sí, cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo llega a mover, a gobernar nuestro espíritu, ¿sí? Y esa es una ventaja que tenemos, digamos, sobre las personas que no tienen el Espíritu Santo y que no conocen al Señor Jesucristo, pero sí podemos estar cautivos. ¿Y cómo podemos, o sea, y cómo podemos saber que somos cautivos? ¿Cuáles cárceles existen? El rencor, la falta de perdón. Em, si alguien me puede ayudar, por favor, con Salmo 142:7. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para poder liberarnos de esto? Primero que todo, arrepentirnos. Cuando nosotros cometemos un pecado que se repite y vuelve y se repite y vuelve y se repite, o somos cautivos de un hábito que sabemos que no está bien delante de los ojos del Señor, nosotros nos encargamos cuando abrimos la puerta al pecado, a pesar de que estemos siendo gobernados, nuestro espíritu está siendo gobernado por el Espíritu Santo, cuando yo le abrí la puerta a, no sé, a la promiscuidad, qué sé yo, eh, yo, si no cierro esa puerta va a estar ahí abierta, ¿sí? Entonces, seguramente yo me arrepiento, pero vuelve y pasa, o es algo, es una esclavitud que yo tengo ahí, ¿sí? Otra cárcel que puede haber es porque no hemos sanado lo que hemos vivido de niños, ¿cierto? Porque cuando nosotros somos fracturados, nuestra alma es fracturada cuando fuimos niños por alguna experiencia, por alguna situación, abandono, lo que haya sido, el enemigo se encarga de que esa alma fracturada pueda quedarse él con un pedacito de esa alma fracturada y, y pueda estar encarcelada porque no hemos sanado esa parte. Por eso es tan importante que podamos tomar ese gran servicio que tenemos en la iglesia, que yo le agradezco mucho a los pastores y especialmente que la pastora tiene ese don de sanidad espiritual, de verdad, que lo podamos aprovechar y poder decir, yo quiero ser sano de lo que no tengo tan claro o que sí tengo claro, pero que no he cerrado. Sin embargo, podemos en oración pedirle a Dios que rompa esas cadenas, que rompa las cadenas que nos están atando y que nos tienen cautivos, que podamos cerrar las puertas espirituales del pecado porque el enemigo tiene un derecho legal sobre esas puertas abiertas y por eso somos esclavizados a un hábito, a una situación, a un pensamiento, lo que sea. Entonces es poder en oración romper la cadena, cerrar puertas espirituales y poder declarar que cedemos la voluntad de nuestra alma al Espíritu Santo para que sea Él el que la gobierne. No sé si alguien tenga Salmo 142:7. Salmo 142:7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Amén. Entonces, los invito para que este salmo, pues lo podamos como apuntar y en ese tiempo de oración que hagamos donde podamos romper esa cadena, donde podamos hacer como este ejercicio, podamos entregar este salmo al Señor. Y ojalá que también pudiéramos leer el Salmo 126 ahí en nuestra intimidad con el Señor y poder regocijarnos de que somos libres, ¿sí? Que así como Esdras estaba llevando a algunas personas y algunas personas querían ir y otras no, que desafortunadamente pasa en las personas que no conocen del Señor y hay un llamamiento y uno les habla y no, y no, y no, y es triste que no lo hagan, los que tenemos cautividades en el alma que se puedan representar em, en un temor, en un rechazo, en una soledad, en una promiscuidad, en deseos de la carne, en vicios, en tristeza, en amargura, en odio, en orgullo, falta de perdón, en manipulación, porque eso son cosas sutiles, pero que tienen un trasfondo en agresividad, bueno, ese tipo de cosas. Hay algo que está ahí en nuestra alma que está cautiva. Entonces,
que nosotros podamos escuchar el llamamiento de nuestro Señor hoy, como si fuera, sí, como lo hizo Esdras en su momento, que fue a hacer el listado de quienes querían liberarse de esa cautividad, que podamos decir, Señor, yo quiero ser liberada de esta cautividad porque quiero ser libre y quiero poder ser libre para servirte. Em, entonces, dentro de ese proceso de la cautividad, em, de regresar a Jerusalén más bien, hay un proceso. Resulta que em, las personas que iban a ir de Babilonia hasta Jerusalén, en esta rayita que ustedes pueden ver ahí, tenían que atravesar un camino árido y desértico, ¿sí? Entonces, puede ser que para poder salir de esa cautividad de nuestra alma, tengamos que pasar por una prueba, ¿sí? Que tengamos que reconocer, ¿sí? Así como le pasa, digamos, en una persona que es adicta, eh, poder reconocer es su primer paso, ¿cierto? Y el camino que tiene que atravesar una persona que es adicta a las drogas es muy difícil, ¿cierto? O sea, es un camino árido y desértico porque la abstinencia, ese proceso es demasiado difícil y muchos no lo pueden, no lo logran, ¿sí? Y se devuelven. Entonces, posiblemente no basta con una sola oración, sino que necesitamos poder meternos en el proceso que Dios permita, como yo les decía, incluso una consejería, y en esta consejería seguramente nos van a pedir cosas que uno dice, venga, no, eso de pronto para mí es difícil, o renunciar a eso, uy, no, esperen un segundito, yo lo pienso, pero tengamos en cuenta que eso va a tener que ser, ¿sí? Estas personas tenían que atravesar, iban a tener que atravesar un camino largo que era desértico, que era árido y que tenían que enfrentarse a muchos peligros. O sea, ese camino iban a tener que encontrarse con saqueadores, eh, y pues no solamente iban ellos, sino iban sus familias. Entonces era exponerse en ellos y a sus familias contra el enemigo. Entonces seguramente en ese proceso que vayamos a tener para poder salir de esa cautividad de nuestra alma, el enemigo va a querer venir y robar nuestra paz y va a querer y venir a que nos devolvamos. Y tenemos que estar preparados para eso. En este caso físico, de Babilonia a Jerusalén habían 1500 kilómetros de camino. Yo estaba mirando más o menos cuántos son 1500 kilómetros aquí en este país y bueno, en carro, de más o menos lo que me daba era que de Putumayo hasta La Guajira son 1542 kilómetros en carro. Ellos tenían que caminarlo, era a pie y era caminarlo con sus camellos y con peso y con etcétera. Entonces, este camino de ellos duró de 4 a 5 meses. Entonces puede ser que nuestro proceso sea largo y con retos. El proceso de Egipto, que todos lo conocemos, fue 40 años por la desobediencia y por ser contumaz, contumaz. Entonces puede ser largo y con retos dependiendo de lo que nosotros podamos o queramos o como lo queramos manejar, ¿sí? Como les decía, no es solamente un proceso para nosotros, sino es un proceso que va a involucrar posiblemente a las personas que nos rodean, ¿cierto? Y cuando decimos que sea junto a nuestra familia, puede ser que muchas personas se vengan en contra de nosotros porque si yo tengo hoy y sé que mi cautividad es renunciar a un grupo de amigos que me están llevando a ese Egipto porque me están invitando, no sé, a tomar, a rumbear, etcétera, no sé, yo tengo que renunciar, ¿sí? Es tomar una decisión y seguramente la decisión es decir, tengo que bloquearlos de todos lados, simplemente tengo que decirles, disculpen, no puedo volver a salir con ustedes. Y es una decisión dura, y es una decisión que me va a afectar mi círculo posiblemente, y que creo que todos lo hemos tenido que vivir de alguna manera, y hemos tenido que alejarnos de personas, incluso de familia, que está en contra de, se volvió cristiano, terrible. O incluso de gente que quiere, pero pues ser cristiano no es tan grave, pues una cervecita, una bailadita, una ida a un bar, pues no es tan grave, ¿sí? Como que el enemigo siempre va a tratar de buscar nuestro lado débil para podernos hacer caer, ¿cierto? Entonces, lo que siempre hemos aprendido es que cuando vengan estos el enemigo venga aquí a atacarnos, podamos huir como lo hizo José, ¿sí?
Y pues obviamente, como les digo, esto seguramente va a exponer a nuestra familia y seguramente vamos a tener que alejarnos de algunos de nuestros círculos para poder salir de esta cautividad que tenemos. Salir obviamente de la comodidad, ¿sí? Porque lo que no quisieron hacer los 994.000 que no quisieron salir de allá de Babilonia era que no querían salir de esa comodidad porque ya se acomodaron a su nuevo estilo de vida, ya sus hijos habían crecido en ese nuevo estilo de vida, pero obviamente esto pues seguramente traería sus consecuencias porque tuvieron ese llamado de Dios para hacer un cambio de vida y no lo hicieron. Y obviamente el hecho de salir de la cautividad es un empezar de nuevo, porque no era solamente salir de Babilonia, llegar a Jerusalén y ya todo está resuelto, no, es empezar de nuevo. Y bueno, claro que creo que todos hemos vivido el momento en que eh, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, que tuvimos que empezar de nuevo en muchas cosas. Tuvimos que empezar de nuevo nuevos amigos, nuevos formas de relacionarnos, ¿sí? Seguramente tuvimos que cambiar muchas cosas. Entonces, es estar dispuestos a empezar de nuevo, si tengo que dejar unos amigos, empezar de nuevo, eh, si estoy en, bueno, qué sé yo, dice el pastor y la pastora saliendo con el incircunciso, mechudo, lo que sea que el Señor te esté llamando a hacer. Eh, Eso es un reto que tenemos que estar dispuestos a aceptar. Algo muy importante, por favor, si alguien me ayuda con Esdras 8:21 y alguien que me ayude, por favor, con Mateo 26:39, es que antes de iniciar esta travesía, lo que hizo Esdras fue llamar a todos a que ayunaran y oraran. Primero, porque obviamente era una travesía muy larga, iba a generar podría generar demasiadas cosas. Y adicionalmente, él le había dicho al rey, yo voy de la mano de Dios, es decir, no necesito que me envíe a nadie protegiéndome, porque Dios se va a encargar. Sin embargo, él tuvo miedo y él dijo, tenemos que ayunar y tenemos que orar, ¿sí? eh, para que las cosas y nuestro camino sea recto de aquí hasta allá y podamos llegar con bien. No sé si alguien ya tiene Esdras 8:21, por favor. Amén. Muchas Dice gracias. así la palabra de Dios. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Amén. Amén. Entonces, se postraron, ayunaron, oraron para que todo les fuera bien. Y ellos duraron 5 meses en trayecto y les fue perfectamente andando 43 millones de dólares al lomo de los camellos y llegaron en perfectas condiciones. Y Mateo 26:39, si alguien lo tiene, Amén. Dice, gracias, Anita. yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Y pues bueno, esta oración es la oración que hace el Señor Jesucristo antes de su crucifixión. Y él, sabiendo cuál era como la misión que él tenía, ¿cierto? Que era entregar su vida para nuestra salvación. Sin embargo, él se entrega en oración al Señor antes de que pasara esto, ¿cierto? Entonces le dice que no sea como yo, sino como tú quieras. Si puedo pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, si el Señor Jesucristo, siendo Dios, ora al Padre para vivir como la situación más difícil de todo su ministerio, pues quién más que nosotros poder decirle, Señor, necesito en oración y en ayuno poder decirle, mira, yo quiero salir de esta cautividad, yo sé que no va a ser fácil, yo sé que va a ser difícil, yo sé que va a ser un proceso, me va a costar, va a ser difícil tomar decisiones, pero si tú estás conmigo, yo sé que lo puedo hacer. Y pues, digamos que como conclusión, entonces, reuniendo un poquito de todo, es estudiar, obedecer y enseñar la palabra de Dios, que fue lo que hizo Esdras, se preparó y estudió, obedeció y enseñó la palabra de Dios. El favor de Dios
nos dará lo necesario para cumplir el propósito. Lo vimos con Esdras, el Señor se va a encargar de que lo que Él tiene preparado para nosotros, Él nos va a suplir en absolutamente todo lo que necesitemos. Debemos reconocer y darle la honra a Dios como lo hizo Esdras delante de nuestras autoridades. Eh, Debemos utilizar nuestros dones para el servicio de otros porque son un regalo de Dios, no para nosotros, sino para los demás. Reconocer nuestras cautividades y liberarnos de ellas de la mano de Dios. Y si necesitamos la ayuda, que no dudemos en hacerlo. Y en el proceso fortalecernos con ayuno y con oración, como lo hizo en este caso Esdras. Entonces, este era el mensaje que tenía para ustedes. Quiero cerrar, si me lo permiten, con una canción que les compartí, creo que esta semana, y de verdad que tocó mucho mi corazón porque yo le decía al Señor, quiero que me quites de mí todo lo que no es tuyo. Y pues el Señor me regala esta canción, entonces quiero, ay, creo que la cerré, perdónenme un segundito.